Autor del estudio La modernidad insufrible, Roberto Bolaño, Los límites de la literatura latinoamericana contemporánea, publicada en 2015, y de la novela Siembra de nubes, 2011. También es coeditor con José Ramón Ruiz Sánchez, de Materias dispuestas, Juan Villoro, de la Crítica, 2011, y con Vivian Mathieu, de Tierras de Nadie, El norte de la narrativa mexicana contemporánea, 2012. Ha publicado más de 30 artículos académicos sobre narrativa mexicana contemporánea, la construcción de imaginarios nacionalistas, el agotamiento de los discursos sobre la modernidad literaria latinoamericana y la representación y conceptualización de la frontera entre México y Estados Unidos. Actualmente prepara una historia política de los imaginarios culturales sobre el narcotráfico en México y en Estados Unidos de los últimos 20 años. Gracias. Bueno, yo quiero leer un ensayo que me pareció, produjo una discusión que a mí me interesaba generar en México sobre el periodismo narrativo y la manera en que el periodismo narrativo ha avanzado en un cierto imaginario del narco en México. El artículo, bueno, lo voy a leer y bueno, quisiera a partir de eso, no sé, un momento recibir sus preguntas. Creo que encontrarán material sugerente. En un breve artículo fechado el viernes 3 de abril de 2015, el New York Times recordó la narrativa que el gobierno de Felipe Calderón repitió durante 6 años para justificar su guerra contra el narcotráfico. Dice el New York Times: bandas rivales de narcos luchan por el territorio, el índice de asesinatos aumenta y los indefensos residentes imploran al gobierno restablecer el orden. El gobierno envía soldados para mantener la paz. Fin de cita. Tal fue la lógica operativa, en efecto, que el presidente Calderón utilizó para explicar la violenta movilización de decenas de miles de soldados y policías federales que sitiaron múltiples ciudades, como saben, del país, para supuestamente contener la violencia desatada por los cárteles de la droga. Pero en lugar de eso, señala tajante el New York Times, la violencia empeora. Mucho se ha debatido sobre la necesidad real de la guerra de Calderón y sus catastróficos resultados. Más allá de las opiniones, sin embargo, varios estudios académicos han articulado una crítica puntual de la estrategia del expresidente. El más reciente se publicó a finales de marzo de 2015 en la revista científica American Statistician. El análisis hecho por expertos en estadística de la Universidad de Harvard concluye: las intervenciones militares ordenadas por el presidente Calderón como parte de su estrategia antidrogas produjeron un incremento significativo en el índice de asesinatos en 16 de las 18 regiones del país, con énfasis en Ciudad Juárez, estudiadas por los investigadores. La investigación fue llevada a cabo por la mexicana Valeria Espinosa mientras cursaba un doctorado en estadística en Harvard. Actualmente es analista cuantitativa para Google y en coautoría con el profesor Donald Rubin, también de Harvard. En su estudio, que ellos titularon Aumentaron la violencia de las intervenciones militares en la guerra mexicana contra las drogas, los autores confirman los señalamientos de 2 importantes artículos críticos publicados en 2011 por la revista Nexos, el primero por el sociólogo Fernando Escalante Gonzalo, el segundo por el politólogo José Merino. Ambos textos establecieron desde entonces una relación de causalidad entre los llamados operativos conjuntos de la estrategia de militarización del presidente Calderón y el trágico aumento de la tasa de homicidios precisamente en esas regiones donde se reconcentraron las fuerzas federales. La cifra total de asesinatos que arrojó la estrategia de Calderón es exorbitante, como se sabe, 120.863 asesinatos registrados por el INEGI, más de 4 veces el número de víctimas de la llamada guerra sucia de las dictaduras militares de Argentina en las décadas de los 70 y 80, y más de 30.000 desaparecidos registrados por la Secretaría de Gobernación, y son cifras, por supuesto, conservadoras. Sorprendentemente, pese a la validez, seriedad e importancia crítica de estos 3 estudios sobre la guerra contra el narco, la gran mayoría de intervenciones sobre el tráfico de drogas, desde el periodismo, el cine, la música, la literatura y el arte conceptual, han asimilado acríticamente, en mi opinión, el relato de Estado. Esta narrativa defendida por Calderón se ha impuesto a la fecha, incluso en la presidencia de Enrique Peña Nieto, como verdad histórica. En el desbordado y discontinuo corpus de formas de pensar y sobre todo de imaginar el narco, lo que se ha dado en llamar periodismo narrativo
ha resultado particularmente pernicioso, pues en más de un modo ha reposicionado las coordenadas del discurso analítico sobre la violencia en México. Con estas páginas me interesa localizar las principales condiciones de enunciación de este tipo de periodismo como síntoma de un complejo problema epistemológico que menoscaba todo análisis sobre la relación entre el crimen organizado y el poder oficial. Busco mostrar cómo el periodismo narrativo, en particular libros de figuras como Sergio González Rodríguez, Diego Osorno y Alejandro Almazán, entre los más reconocidos, está en realidad basado en una forma de interpretación cultural que merma nuestra comprensión de las transformaciones históricas de los discursos oficiales de la violencia. Esta celebrada vertiente del periodismo corre el riesgo de despolitizar las discusiones más vitales sobre desigualdad social, criminalización de la pobreza y el advenimiento de una disciplina policial inscrita en un permanente estado de excepción sin precedente en la historia moderna de México. En su punto más problemático, la crónica narrativa tiene implicaciones directas en los regímenes de representación del crimen organizado en general, que no pueden exagerarse, pues se asume como el acceso material a lo real del narco que aparece en las simbolizaciones de novelistas, músicos, cineastas, de artistas conceptuales que asimilan el imaginario dominante sobre el tráfico de drogas. Antes de que prosiga, me parece imperioso subrayar que la supuesta crisis de seguridad nacional que el presidente Calderón utilizó para sustentar su guerra contra el narco es en realidad de reciente invención. Como explican académicos como Brian Bowie y Arturo Santa Cruz, la seguridad nacional no había sido históricamente un tema destacado en la política mexicana moderna, pues a lo largo del periodo postrevolucionario hasta finales del siglo XX, dicen ellos, cito, la seguridad de la nación se veía como esencialmente equivalente a la seguridad del régimen gobernante. Así, al recordar en ese contexto los episodios más sangrientos de la violencia de Estado a través de agencias como la Dirección Federal de Seguridad en las décadas de 60 y 70, lo crucial es notar la marca decididamente política de aquella época, movimientos estudiantiles, luchas sindicales, insurgencias guerrilleras, la resistencia de los partidos de oposición. Todo ello, no obstante, viró una década más tarde bajo la hegemonía estadounidense, cuando el gobierno federal transformó su percepción del tráfico de drogas para considerarlo ahora como una amenaza para la seguridad nacional, siguiendo ahora la nueva política propulsada en 1986 por Ronald Reagan. Esto ocurrió apenas un año después del asesinato en México del agente estadounidense de la DEA, Kiki Camarena, crimen atribuido oficialmente al narcotraficante Rafael Caro Quintero y su organización que, pero según varios testimonios, involucró a agentes de los gobiernos de México y Estados Unidos. El asesinato de Camarena, como se sabe, produjo una crisis diplomática entre ambos países que llevó a la desaparición de la DFS, la Policía Política del régimen, y en su lugar se creó en 1989 el CISEN, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, durante el primer año del gobierno neoliberal de Salinas de Gortari. Para la presidencia de Fox, con la presión de alto nivel ejercida por el gobierno de Estados Unidos en el panorama geopolítico posterior a los ataques terroristas del 11 de septiembre, el Estado mexicano comenzó a referirse públicamente al narco como una amenaza a la soberanía nacional, según explica el sociólogo Luis Astorga. El narco se convirtió entonces en un objeto primario del discurso de seguridad nacional, pero como un enemigo permanente, sin objetivos políticos reales y solo interesado en su dominio económico por medio de la ilegalidad y la violencia. Mediada por el discurso hegemónico que relocaliza el tráfico de drogas en el centro de una crisis de seguridad nacional, la crónica sobre el narco de las últimas 2 décadas no ha logrado emular la tradición crítica que confrontó históricamente el periodismo con el poder oficial en el legendario trabajo de figuras señeras como Julio Scherer, Manuel Buendía, Elena Poniatowska o Carlos Monsiváis. Con esto no pretendo afirmar que no haya un trasfondo político en la crónica del narco, sino que su voluntad crítica aparece de inicio neutralizada por la fuerza del discurso oficial sobre el tráfico de drogas. Al enfocarse narrativamente en la violencia atribuida a una lucha permanente entre cárteles, los cronistas examinan superficialmente la violenta e ilegal política de seguridad emprendida por el poder oficial, como discutiré más adelante. Uno de los puntos de inflexión del periodismo narrativo en México se debe a la enorme influencia del llamado New Journalism estadounidense en la obra de periodistas e intelectuales como Truman Capote, Tom Wolfe y Guy Talese. Con ellos se introdujo una forma con pretensiones literarias en extremo subjetiva y orientada hacia actos de interpretación cultural de la violencia atribuida al crimen organizado.
La obra de Sergio González Rodríguez, en particular, sus libros más influyentes como Huesos en el desierto y El hombre sin cabeza, se destacan en esta tendencia. Su celebridad es explicable, en mi opinión, por el prestigio simbólico de haber escrito dos de los libros más representativos del cambio de mentalidad oficial sobre el tema de seguridad nacional. En ambos libros se insiste en dos fenómenos centrales de la nueva crisis de seguridad nacional: el feminicidio de Ciudad Juárez y el narco. Aunque se intersectan artificialmente con aspectos políticos y económicos a nivel nacional y global, los dos temas representan ante todo una amenaza permanente, pero despolitizada, a la seguridad de la sociedad mexicana en su totalidad. El caso de González Rodríguez es ciertamente singular, pues su doble perfil como periodista intelectual público con proyección internacional se distingue por su capacidad de desbordar los parámetros del periodismo por medio de referentes literarios y filosóficos. Leída así, su obra puede entenderse como un modelo clave del actual periodismo narrativo sobre el narco. De ese modelo abrevan, por ejemplo, las crónicas de Diego Enrique Osorno. Uno de sus libros más celebrados, El Cártel de Sinaloa. En ese libro, Osorno reproduce puntualmente la lógica de Estado sobre la supuesta emergencia de seguridad nacional provocada por el crimen organizado. En el primer capítulo de ese libro, es un comentario muy breve que voy a hacer, Osorno aborda la explosión de violencia en la capital de Nuevo León y escribe, cito: hasta ahora, lo mejor que parece explicar la situación desbordada en Monterrey es lo que dicen en corto algunos asesores en materia de seguridad que suelen visitar la residencia oficial de Los Pinos, que dos grupos, el Cártel de Sinaloa y el de Golfo, empezaron a disputarse la ciudad a sangre y plomo, y que en medio de esa batalla quedaron desde pequeños vendedores de droga hasta políticos que habían sido alcanzados por el tentador manto del narcotráfico. Es decir, al aceptar la explicación de la violencia, el libro de Osorno solo puede proceder de dos maneras: ahondando narrativamente en su supuesta lucha de cárteles y articulando una crítica a la estrategia del Estado para confrontarla. El principal problema es que ambos procedimientos favorecieron y legitimaron las acciones del presidente Calderón ante el narco, justificando su necesidad pero también su limitado éxito. Pues finalmente el poder de los cárteles, según Osorno, es siempre superior al del Estado. Un ejemplo significativo ilustra el punto anterior. Guillermo Valdés Castellanos, el director del CISEN durante los 5 de los 6 años de la presidencia de Calderón, publicó en 2013 su propia historia del narco en México. En la introducción anota que la escalada de la violencia durante el gobierno de Calderón, cito, ha sido generada y realizada principalmente por las organizaciones criminales que participan en el mercado ilegal de la droga. Ese mercado, según Valdés, fue dominado entre 1990 y 2000 por un crimen organizado creciente, fragmentado y confrontado entre sí, pero extremadamente extendido, poderoso y violento. En su investigación, Valdés afirma haber utilizado ciertas fuentes periodísticas independientes que corroboran la información oficial de su libro. El mero hecho de que el trabajo de los más celebrados periodistas que investigan el tema del narco sirva para convalidar la versión oficial escrita por el director del CISEN debería ser en extremo preocupante tanto para los periodistas como para sus lectores. Este hecho debería inquietarnos, además porque dicha convalidación se establece por medio de una circularidad engañosa, pues las fuentes primarias de los periodistas citados por Valdés son principalmente oficiales. Al dar cuenta de las primeras confrontaciones entre el Cártel de Sinaloa y los Zetas, por ejemplo, Valdés atribuye la información a Diego Osorno, cito, quien ubicó a 3 operadores de la organización de Sinaloa en Tamaulipas que cruzaban droga en el territorio. Sin embargo, Osorno consigna a su vez que esos datos provienen del Ejército y la PGR. La construcción de ecos oficiales, tiene un uso político fundamental. Convalida la narrativa oficial al atribuirla al trabajo que se asume independiente de periodistas, cuyo reporteo termina por convertirse en un involuntario objeto del poder. Dada la histórica dominación del discurso hegemónico sobre el narco, es casi inevitable que el campo de producción cultural premie las más sintéticas y reiteradas versiones de la narrativa oficial que promueve libros de periodistas como González Rodríguez y Diego Osorno. No debe sorprendernos tampoco
que del periodismo narrativo a la ficción literaria haya una muy estrecha distancia. Así puede explicarse, entre otras cosas, la celebridad del multipremiado cronista Alejandro Almazán, que a la par de su trabajo periodístico también escribe novelas, muy malitas por cierto, sobre el narco, con frecuencia bien recibidas por la crítica, como es el caso de El Más Buscado, un libro que ficcionaliza la vida de un narco inspirado en el Chapo Guzmán. Es sintomático en este punto notar una recurrente estrategia para legitimar las pretensiones literarias de ciertos libros de periodismo narrativo. El uso de prólogos a cargo de escritores de ficción, por ejemplo. Entre los más recientes está La Guerra de los Zetas de Diego Osorno, prologado por Juan Villoro. Entre las cenizas, Historias de vida en tiempos de muerte de Marcela Turati y Daniel Arrea, prologado por Cristina Rivera Garza. Y finalmente Narcoelix, la alianza México-Estados Unidos en la guerra contra el crimen organizado, de Wilber Torre, prologado por Judy Herrera. En 2012, una antología compilada por Juan Pablo Meneses dio un nombre elocuente a esta emergente forma de periodismo narrativo. El libro, que por supuesto reunió textos de Almazán, de Osorno, de Turati, lleva por título Generación Wagner, los nuevos cronistas del narco mexicano. ¿Acaso buscando un guiño hacia los mundialmente famosos escritores latinoamericanos del boom o a los comercialmente exitosos narradores de la llamada generación del crack? Consecuente con el proyecto, la antología de Meneses se abre con un epígrafe de Roberto Bolaño. Llevado este gesto hasta sus últimas consecuencias, es coherente también que Osorno ahora, actualmente, describa su trabajo de la guerra y desde la Guerra de los Zetas como periodismo infrarrealista. Al seguir con rigor tales coordenadas, tiene sentido que a este peculiar tipo de periodismo termine hibridizando a sangre fría con los detectives salvajes. Cierro mi intervención. Además de señalar la neutralización política del periodismo narrativo, me interesa acusar el hecho de que la imperante agenda de seguridad nacional es apenas el frente discursivo de un implacable orden político. Más allá del brutal despotismo y el enriquecimiento ilícito de políticos, policías y militares, lo que esta agenda ofrece al poder estatal es la ventaja de una vasta economía clandestina esencial en el ministerio y con hondos beneficios geopolíticos. Entendida así, la estrategia de Estado consiste en operar un entramado político transnacional que devuelva al gobierno federal su capacidad de decisión ante un laberinto de intereses que se oculta tras el falso discurso de la seguridad nacional, pero que permite la reincorporación de grupos de traficantes a propósitos políticos específicos. A pesar del tono pesimista de Realpolitik de estas líneas, quisiera terminar con una mirada positiva. Comprobamos que ya es posible articular una efectiva desconstrucción de la supuesta crisis de seguridad nacional a través de los invaluables estudios académicos que cité al principio. Estar a la altura de esa emergente corriente crítica sigue siendo, en mi opinión, la consigna pendiente de nuestro mejor periodismo narrativo, hasta hoy atrapado en la cámara de ecos del oscuro poder oficial.